La bienvenida. Mi nombre es Paula Vargas, yo soy la editora jefa del Diario Financiero. Muy agradecida también de participar en este encuentro y darles la bienvenida en nombre de la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile, que están realizando este encuentro, organizando este encuentro denominado Infraestructura y Minería, Motores para la Reactivación Postpandemia. Una visión integrada además entre Perú y Chile, básicamente porque hoy contamos, y por eso es que hoy contamos con la participación de dos grandes expositores, como es Mercedes Araos. Ella es académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad del Pacífico de Lima, y paralelamente desde Chile tenemos aquí invitado a don Ricardo Nicolau, presidente del Instituto de Ingenieros de Chile. Ambos con estos invitados nos van a contar respecto de la situación sanitaria y económica en el caso de Mercedes de Perú, y por supuesto junto con Ricardo vamos a abordar también la realidad de la industria en materia de infraestructura y minería, sectores muy relacionados y también muy motores de crecimiento de ambos países. Eh, Antes de avanzar con el encuentro, voy a pedirle a don Francisco Martín, el expresidente de la AIC, quien va a dar palabras de bienvenida a este encuentro. Muchísimas gracias, Paula. Muchísimas gracias a Mercedes, a Ricardo por aceptar esta invitación a conversar con nosotros. Para la AIC es un enorme honor contar con la presencia hoy día de Mercedes, ex vicepresidenta del Perú, y para mí es un privilegio recibirla, por cierto. La idea de este encuentro, el Perú es un destino por excelencia de nuestras exportaciones, y en el ámbito de la ingeniería es por excelencia el destino de nuestras exportaciones de servicios de ingeniería con sobre el 80% de las exportaciones. Es por eso que nos interesa tanto tener una visión distinta a la que estamos acostumbrados. Para muchos ejecutivos y empresarios de nuestro sector es relativamente frecuente tener contacto con el mercado peruano a través de la empresa. Pero el interés de esta conversación es de una visión desde gobierno, y por eso es que hemos invitado a Mercedes, quien gentilmente ha aceptado y está con nosotros hoy día. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias a Editec, que colabora con esta transmisión, y por supuesto a Paula, que gentilmente se ha aceptado ayudarnos. Así que adelante, Paula, por favor. Con mucho gusto, al contrario, privilegio también estar acompañándolos y estar también participando en un encuentro que realmente es muy interesante, porque se trata de dos sectores que son finalmente los motores, efectivamente, del crecimiento de estos dos países, no solamente de Chile, sino también de Perú, y por eso es muy interesante también la conversación que podamos generar en este encuentro. Bueno, antes de continuar con el mismo, quisiera contarles un poquito cómo va a ser la estructura de esta conversación. Vamos a partir con una breve presentación de Mercedes Araos. Luego, posteriormente, vamos a abrir la conversación junto con Ricardo, vamos a contar las experiencias de ambos países, los desafíos que se plantean para estos dos sectores particularmente, y finalmente en la última etapa vamos a dar paso a preguntas de ustedes, que ojalá nos puedan ir mandando a través de un chat que hemos habilitado para esto. El chat está, si suben sus computadores en la parte inferior, dice chatear. Ahí en ese chat ustedes pueden ir mandando sus interrogantes, que estará habilitado durante toda la conversación, y la idea es que ojalá también se puedan ir identificando quién hace la pregunta y a nombre de qué empresa o institución en el fondo, y así poder ir identificándolos al final cuando estemos nombrando o contando respecto de sus interrogantes. Luego de la presentación de Francisco quisiera hacer contar un poquito acerca de la trayectoria. Voy a ser bien mezquina porque en honor al tiempo, nuestros dos invitados, Mercedes, un poquito, Francisco. Mercedes es una economista y una reconocida política peruana, ella fue ex vicepresidenta, congresista también del gobierno peruano, fue presidenta del Consejo Ministro de ese país, ministra de Comercio Exterior, Turismo, ministra de Producción y ministra de Economía y Finanzas en distintos periodos. Actualmente, como le decía anteriormente, es académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad del Pacífico de Lima,
y muy bienvenida también a este encuentro binacional que estamos en este momento. También junto a ella, Ricardo Nicolau, también quisiera presentarlo brevemente, él es ingeniero civil estructural de la Universidad de Chile, Master of Science en Ingeniería Civil Estructural de la Universidad de Texas, donde además posee un doctorado. También tiene una reconocida trayectoria en materia de gerenciamiento de proyectos de alta complejidad en áreas de la minería, industria e infraestructura, y además ha realizado investigación y docencia tanto en universidades de Chile como en el extranjero. Actualmente, él es presidente también del Instituto de Ingenieros de Chile y también socio honorario de la AIC. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mercedes, te doy pie para que nos hagas tu presentación. Bueno, muchísimas gracias tanto a ti, Paula, como a Francisco y a todo el AIC por haberme invitado a participar en esta mesa. No soy una especialista minera, pero puedo darles un marco de cuál es la situación en general y qué podemos hacer en temas, como bien han dicho, en materia de construcción y en materia de minería, que son los dos sectores que creo que pueden ayudar a crecer a ambas economías. Si me permitieran compartir la pantalla, voy a presentar esto. Listo. Brevemente. Sorry, algo pasó. Okay. Bueno, como todos saben, el Perú con Chile eran los dos países estrellas en los últimos años y que hoy día están muy golpeados en términos económicos y sociales, ¿no? Esto era antes del COVID, competíamos realmente de mostrar que éramos los países en capacidad de atraer inversiones, pero después de COVID ya las cosas han cambiado, la tasa de crecimiento de la economía global este año va a estar por -6, y se espera una recuperación para el año 2021, pero nos va a seguir golpeando. En el caso de Chile, quizás porque abrieron más actividades productivas más temprano que nosotros, la tasa de crecimiento, de decrecimiento va a ser menor, pero sí se plantea un crecimiento de 3.4 para el 2021. En cambio, en el caso del Perú, esta es la peor crisis que estamos viviendo. Estamos hablando de cifras que van desde el 12.5 al 14 hasta más, no sé. Ha sido muy dura la contracción que tuvimos, ha sido muy larga y muy dura para lo que ha significado actividades, y ha habido mucha lentitud en la reanudación. Y bueno, encima el tema del contagio ha sido todavía algo muy fuerte porque tenemos un sector informal muy grande a diferencia de Chile, ¿no? Ahora, sí tenemos expectativas de una recuperación, aunque vaya a ser lenta. La expectativa viene dada por algunas economías como las de China en particular, y eso va a permitir que haya una recuperación también de nuestros países. Y eso ya se está comenzando a ver por la leve recuperación que ha tenido el cobre y que sigue teniendo, y que inclusive es el petróleo. En todo caso, yo creo que los minerales van a ser los que arrastren al crecimiento de nuestros países si hacemos las cosas bien. En el Perú se han hecho, como muchos otros gobiernos, medidas importantes. Digamos, en términos económicos y financieros se ha dado un fuerte impulso en términos de medidas fiscales y de gasto, ¿no? Para atender la emergencia sanitaria, para sostener los ingresos de la población usando bonos e inclusive el propio ahorro de las personas, es decir, el uso de sus fondos de pensiones, ¿no? O de su retiro, que nosotros llamamos la compensación por tiempo de servicios, que es una especie de seguro de despido. También se ha hecho lo más importante, que ha sido estos fondos de helicóptero, que son para evitar la ruptura de las cadenas de pagos y que siguen utilizándose, y facilidades tributarias para reducir, digamos, los costos que implicaba el pago de impuestos, porque nos agarró en plena etapa de pago de impuestos, entonces se ha ido postergando el pago de impuestos, se ha dado facilidades en ese sentido, tanto personas como empresas. Ha habido medidas de estímulo monetario, desde la reducción de la tasa de interés de referencia, hoy 10.25, y que el propio Banco Central dice no tendría ningún problema de seguir bajando si es necesario. O sea, el Banco Central ha estado muy activo
se ha reducido la tasa de encaje, ha habido ajustes de balance, por ejemplo, la mayor parte del dinero que viene de estos fondos de helicópteros vienen de los fondos que tiene el Banco Central con, obviamente, la garantía estatal, que sí es estructurada de tal manera que tienen más garantía los préstamos para las pequeñas empresas. Se han hecho otras medidas que ahí ha habido idas y vueltas, pero ligadas al tema laboral, y también en la reprogramación de deudas, ¿no? Donde el Banco también Central ha ayudado muchísimo y la Superintendencia de Bancos y Seguros. Ahora que ya estamos en la etapa de reanudación, es donde hemos visto los problemas, ¿no? Los protocolos sanitarios por industria se han ido probando en prueba y error, la reactivación ha sido por etapas, se ha ido con mucho control por parte de muchos agentes del Estado, de los ministerios, y recién ahora ya han adaptado protocolos estándar y ir a la revisión ex post y no estar tratando de que todo fuera registrado. Había un burocratismo dañino de parte de lo que es la etapa de reactivación. Y todavía lo siguen pasando. Yo acabo de leer una noticia que se quejaban muchísimo algunas empresas mineras comparando lo que había pasado con Chile, teniendo menos contagios y menos víctimas, digamos, que murieron por la enfermedad, ¿no? Sin embargo, creo que vamos a seguir avanzando. Yo creo que eso se va a ir agilizando. Hay medidas que van a ser de estímulo fiscal, el empleo temporal, mantenimiento de obras públicas y ese tipo de cosas. Está el Fondo de Mi Vivienda como una fórmula también de inyectar económicamente plata a las familias a través de la construcción de vivienda, facilitar las reglas de inversión para acelerar obras públicas, relajación de la regla fiscal también para que los gobiernos nacionales y subnacionales puedan ejecutar. Tenemos un caso muy interesante que es el caso de acuerdo gobierno a gobierno con Gran Bretaña para hacer las obras de la reconstrucción y que tienen metas bien claras de inversión de 7.000 millones de soles, por ejemplo, para la reconstrucción de la zona que fue afectada por el Niño Costero para este año, o sea que sí va y con metas claras de ejecución. Obras prioritarias de plan de inversiones también se van a acelerar y se le da algunas facilidades para hacerlo. Y, en fin, el uso de fondos de recursos de estabilidad fiscal. Lo bueno es que estábamos en una buena situación fiscal que nos permite usar el fondo de estabilidad fiscal en vez de recurrir necesariamente a deuda. A veces se puede usar la deuda porque es más barato, pero digamos que no es un tema de riesgo país que vaya a aumentar porque no vamos a estar, aunque va a crecer nuestro déficit, de manera importante, no es que nos estemos endeudando mucho. Entonces, las evaluadores de riesgo han tomado estable la situación de Perú, salvo para lo que era deuda interna, digamos, en soles, ¿no? a nivel de moneda nacional. Ahora hay riesgos de corto plazo. La continuación de la crisis sanitaria que puede durar más tiempo y puede haber rebrotes y volver a parar la economía, ese es un riesgo. Contexto global que no mejora, hay un tema, como hablo de la deuda, en términos de deuda PBI global, la deuda PBI global está creciendo y está por encima del 100%, por la cantidad de países que están endeudados, y esto puede llevar a una crisis sistémica alrededor de que el mundo financiero, ¿no? Entonces eso hay que tener un ojo abierto para mirarlo, ¿no? Bueno, tenemos este tema del incremento del déficit fiscal y que nosotros tuviéramos que recurrir a más deuda, que creo que vamos despacio, la demora, la reanudación de actividades productivas, y aquí está la palabra clave, burocracia. Todo lo que nos está pasando es porque hay demasiados actos burocráticos que están demorando demasiado las cosas, y en el sector minero es una de las quejas mayores y que nos restan la competitividad minera, en la cual tenemos hasta 57.000 millones de dólares, si no me equivoco, en proyectos que podrían ponerse en actividad pronto, ¿no? Bueno, hablo de los riesgos de desempleo, informalidad y pobreza, y pudiera generarse más conflictividad social, ¿no? Entre otros temas. Y ahí el riesgo más importante para Perú es el riesgo político. Estamos entrando a la campaña electoral, tenemos elecciones para el próximo año, ya el nuevo Congreso que se instaló está actuando con muchísimo populismo, y hay como una competencia de populismo también con el Ejecutivo, y eso genera mucho ruido, y no sabemos quiénes pueden ser los posibles candidatos que pudieran llevarnos adelante para un futuro crecimiento. Las oportunidades es nuestra relación con Asia-Pacífico, la Alianza del Pacífico per se. Creo que el hecho de tener este balance, de tener socios comerciales
no solo es China, sino muchos otros países del Asia-Pacífico, nos puede ayudar muchísimo al crecimiento, porque esos se están recuperando. El tema de otra oportunidad importante es la relocalización de inversión directa extranjera, en la cual creo países como Perú y Chile deberían trabajar conjuntamente para atraer esa inversión a nuestros países y que no se vayan solamente a los países de plazas madres, ¿no? Donde están los headquarters, digamos, ¿no? Sino poder atraer esa inversión a nuestros países. Bueno, hay temas como el cambio climático que tenemos que trabajarlo, estas inversiones en particular, todo lo ligado a inversión minera e inclusive lo que es inversión en el área de construcción en general debe contener el elemento cambio climático como un valor importante, el cambio tecnológico, la urbanización que va a pedir vivienda de calidad y sobre todo para estas clases medias vulnerables que están cayendo en pobreza y que hay que ayudarlas a salir de pobreza con calidad de servicios. Y finalmente, y ahí implica también, por ejemplo, en salud y educación, dar mayor inversión, ¿no? Y en el tema de la relación público-privada de confianza e integridad que debe haber, ¿no? Bueno, esta voy a dejarlo porque ya creo que nos invita, no quiero tomar todo el tiempo de esta conversación, y más bien quiero que es una conversación, pero creo que sí hay espacio importante en tanto nos pongamos a trabajar realmente en facilitar el proceso de que se reactive la actividad, tanto en construcción como la actividad minera, porque estas dos van a ser las que arrastren a otras actividades, tanto en empleo directo como indirecto, así como en la compra de nuevos materiales, etc. O sea, eso, generación de empleo fundamental, ¿no? Lo dejo ahí, tabla, para poder comenzar el diálogo después. Bueno, partamos entonces la conversación. Mercedes, tú hablaste que uno de los puntos importantes es que las trabas, la burocracia, de alguna manera se termine o se flexibilice, ¿ah? Para poder dar pie a estos proyectos, tanto mineros como de obras de infraestructura. ¿Qué tanta apertura hay en el Perú, digamos, para que los temas de la burocracia, los temas de permisología, me imagino que debes también estar vinculados a ello, o también hablando de permisos medioambientales, me imagino yo también que debe tener alguna pata también medioambiental, que hay voluntad de cambiarlos, ya se está hablando de agilizarlos de alguna manera. Acá en Chile algo hemos visto de esa conversación, pero no sé en Perú cuál es la realidad. Hasta ahora no hay una señal muy clara de gobierno de cambios, excepto que hoy día, puedo decirlo, hay todo un rumor de cambio de gabinete y que no sé si sea cierto, que implicaría cambios, yo creo, más hacia esa aceleración económica, de lo que me parece están hablando. Cosa que sería muy buena, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, tenemos una serie de APPs que ya están en proceso de ejecución y que, dado la parálisis que hemos vivido, van a tener que ajustarse esos contratos, tener que acelerar, ver cómo manejar su equilibrio financiero, dado que cambia la demanda, de repente la demanda que tenían era para en 5 años más muy grande, hoy día vamos a pensar que eso se va a atrasar. Es más, voy a hacer un comercial, mañana nosotros vamos a tener un webinar sobre estos temas, de cómo agilizar en la universidad, ¿no? Cómo agilizar estos procesos de APP y que hay un diálogo público-privado para agilizar esos proyectos. Lo mismo tiene que pasar en el sector minero, y si es que están en esta... yo veo hoy día, en los últimos días, por ejemplo, se ha bombardeado en los periódicos como diciendo, si no se esté trabajando con los especialistas, ¿no? Si no avanzamos en esta agenda, realmente tendríamos un problema. O sea, ahí sí hay una, digamos, una voz pública que está presionando. Te silenciaste, Mercedes. Le voy a pedir al administrador que por favor, ahí está, ahí sí. Mercedes. Sí, y yo creo que por ahí va a haber presión. El Ministerio de Economía yo creo que está en esa dinámica, como digo, el Banco Central también, empujando a la recuperación económica. Yo creo que si hay cambios en el gabinete tiene que ser para justamente tener una agilidad en ese diálogo público-privado para ejecución. Las oportunidades están, como digo, ya hay una cartera de 57.000 millones de dólares en proyectos que se podrían ejecutar. Hay que clarificar el orden, facilitar la consulta previa, por ejemplo, entre otras cosas que hay que ayudar para que el proceso no se atore y que estos proyectos
de tantos millones de dólares puedan realmente caminar. Igual en lo que es infraestructura, ¿no? Tenemos que acelerarlo para que se genere empleo, mucha infraestructura de carácter social, además. Claro. Todo lo que es salud y todo lo que es educación, por ejemplo, ¿no? Y me imagino yo vivienda social de repente también. Vivienda social, Ahí agua, hay mucho saneamiento. déficit. O sea, el déficit de agua y saneamiento es enorme y ese es uno de los sectores donde tenemos que meterle también mucho esfuerzo, ¿no? De los dos sectores, tanto infraestructura como minería, ¿cuál ves en mejor pie para reactivarse Me en Perú? parece que es en la infraestructura donde probablemente haya mayores posibilidades, dado que ya hay un marco legal que he visto, que es un decreto legislativo, que permite algunos grados de facilidad. Pero tiene que haber un compromiso político, obviamente, para que eso se dé. Como digo, bastaría una mesa de trabajo por temas o sectores y eso ayudaría a acelerar los procesos, ¿no? Y daríamos Claro, un salto cualitativo, ¿no? las señales ahí son importantes. Uh-huh. Cuéntanos un poquito respecto de cómo tú ves la realidad chilena, cómo encuentras, en materia de infraestructura y minería, cómo tú ves que están paradas frente a lo que posiblemente sea una pronta reanudación de actividades, o esperemos que así lo sea en virtud de las últimas señales sanitarias que hemos visto. Yo creo que en términos de por ejemplo, en el caso de la minería, ambos tenemos un potencial geológico bastante bueno y además tenemos la ventaja de que estamos ofreciendo, bueno, aparte del cobre, en el caso nuestro, somos polimetálicos, ¿no? O sea, Claro. hay una oportunidad polimetálica, hay una oportunidad de entrar en eso. Chile nos gana en infraestructura lejos a Perú. En política tributaria vamos en parejo, no creo que sea un problema grave. Yo creo que hay que trabajar los dos temas, regulatorios y los temas de entorno social, para que haya más aceptación de estas actividades, o sea, porque las actividades mineras hoy día, gracias a la buena tecnología que pueden usar, son tecnologías modernas, son menos contaminantes, pueden generar muchos mayores servicios, inclusive servicios ambientales si fuera necesario, dado su trabajo, ¿no? Pero digamos, somos los países que tenemos que trabajar con mayor fuerza temas que permitan el acceso. En infraestructura, Chile tiene más infraestructura que nosotros, ¿no? Claro. Y además, en promedio, ustedes están más cerca a la costa que lo que somos nosotros, que nuestras minas están a gran altura, entonces su accesibilidad es bien grande, ¿no? Y estamos rodeados de comunidades que si bien nosotros, por ejemplo, tenemos mucho más agua que ustedes, ¿no? Tenemos una conflictividad con estas comunidades muchas veces por el agua, ¿no? Y eso hay que trabajarlo con mucho cuidado para que haya una buena asignación del agua y ellos no se sientan, estas comunidades campesinas, afectadas por ello, ¿no? Entonces son algunos temitas donde hay que ponerle el ojo, trabajar, por ejemplo, en infraestructura de ferrocarriles, creo que son Claro. importantes para el caso de Perú, ¿no? Por las La alturas, logística. ¿no? Todo lo que es la logística, pero yo creo que Perú y Chile, si facilitan los entornos de inversión, tendrían mucho éxito porque los clientes los tenemos, entonces tenemos que aprovechar esos clientes que hoy día van a comenzar a crecer. El caso de Chile en particular, sí va a crecer, están metiéndole muchos recursos a su economía, estos fondos helicópteros los están poniendo en gran medida, y yo creo que no solo van a ser los únicos, lo mismo pasa con Corea del Sur y otros países con los que tenemos tratados. O sea, nosotros estamos muy activos en los tratados comerciales. La Alianza del Pacífico también es un espacio interesante. Hay que incorporar más a los países, si se pudiera, porque ese es un deseo tanto de Chile y de Perú, importante de los países asociados, ¿no? Entonces yo creo que sí hay oportunidades interesantes de avanzar en esos dos sectores. Ricardo, te quería preguntar a ti también un poco sobre la situación de Chile, para que tú nos aterrices un poquito en la realidad. Tienes bastante contacto con la industria, ¿sabes? Desde las entrañas de todo el tema de infraestructura. ¿Qué piensas de estos sectores hoy en día, previos también a la recuperación, a la eventual, digamos, reapertura de las actividades, como yo le preguntaba a Mercedes, y te lo repito a ti también, un poco para conocer la realidad y cómo ustedes están mirando este proceso? A ver, primero déjame agradecer a Mercedes su presentación, súper clara, muy motivadora
porque muestra que los dos países se parecen muchísimo. Bastante, o sea, ustedes sí. tienen muy interesante. Primero, la primera lámina donde mostrabas que Chile y Perú son dos excepciones en Latinoamérica. Y después que las medidas que se han ido tomando, tanto como apoyo a las familias, a las empresas para salvar esta situación, son muy parecidas a las chilenas. Y después pusiste los riesgos, y los riesgos yo pensaba que estaba mirando los riesgos de Chile, porque realmente creo que salvo uno o dos son exactamente los mismos. Y también el tema de las oportunidades. Entonces, realmente es muy notable que siempre se dice, pero cuando lo pones por escrito, somos muy parecidos y tenemos los mismos problemas. Ahora, respecto de qué es lo que ha hecho Chile para superar esta pandemia, primero lo mismo que han hecho todos los países, digamos, sostener a las familias, sostener a las personas, sostener a las empresas durante la crisis sanitaria. Y en ese sentido, Chile ha hecho ya dos avances importantes y en este minuto todos los ministerios están preocupados de cómo vamos a salir de esta pandemia y de esta crisis. Entonces, yo escucho es que la gente piensa en la minería como una tabla de salvación. La verdad es que la minería está un poquito lejos, porque lo que vamos a tener, y esos son unos estudios que estuvo haciendo el instituto de ingenieros viendo el problema, la verdad es que vamos a tener una crisis que se va a prolongar varios meses, probablemente hasta el cuarto trimestre de este año, y que va a provocar una cesantía muy fuerte. Hay una pérdida, una destrucción de trabajo, de empleo muy grande, y entonces lo que tiene que hacer el gobierno y lo que está haciendo es buscar formas de adelantar inversiones, pero inversiones que sean rápidas de implementar. O sea, no podemos esperar a las aprobaciones ambientales, tienen que ser cosas que estén prácticamente los diseños listos y para poder licitar o para poder adjudicar estos contratos. Y ahí lo que uno ve es que se necesita una especie de programa puente, porque para desarrollar obras de infraestructura que están de alguna manera en las carpetas, asociaciones público-privadas, concesiones, el programa permanente del Ministerio de las Públicas, eso toma un tiempo, o sea, un año, por lo menos un año, empujarlo fuerte, dado que tenemos que crear empleos. Nuestras estimaciones que se están perdiendo o va a haber una cantidad del orden de 600.000 desempleados, o sea, llegando probablemente una tasa de desempleo del orden del 16%. Eso es muchísimo. Mucha gente sin empleo y eso significa problemas familiares, problemas de todo tipo. Entonces, los programas que está apuntando el gobierno es básicamente, por ejemplo, el Ministerio de la Vivienda, qué cosas tiene disponibles que puede empezar a ejecutar de inmediato. El Ministerio de las Públicas, lo mismo. El Ministerio de Desarrollo Social. Y después hay que coordinar estos programas, no pueden andar desperdigados, hay que apoyarlos para que salven la burocracia, lo que decía Mercedes, la burocracia es un obstáculo para esto. De modo que estamos enfocados, el gobierno está enfocado en ese aspecto, además de los temas políticos que tiene que resolver, está enfocado a crear empleos para poder salvar estos año y medio, 2 años que vienen, que van a ser muy críticos para el país en cuanto a empleo, en cuanto a trabajo, y después continuarán las inversiones. Pero un proyecto minero, desafortunadamente, no tenemos muchos megaproyectos en carpeta. Los que están hoy día en trabajo van a continuar, han sido frenados, esos tienen que volver a recuperar su dinamismo. Y en infraestructura estamos realmente apuntando fuertemente, yo lo veo en los programas y todo lo que existe en los planes hacia adelante, asociaciones público-privadas, o sea, concesiones fuertemente. Lamentablemente son inversiones, altas inversiones, pero que requieren poca mano de obra. Por ejemplo, lo que se está construyendo Américo Vespucio Oriente, si uno mira la cantidad de la inversión de los 1.000 millones de dólares, pero crea muy pocos cientos de puestos de trabajo.
Esa es una de las limitantes. Y en estos próximos 2 años lo que va a faltar es trabajo. Eso es lo que puedo sintetizar de cómo es el momento actual del país, ¿no? Ricardo, ¿y qué tipo de políticas públicas crees tú que podrían implementarse que efectivamente no solamente que dinamice todo el tema de infraestructura y el empleo, básicamente, que lo lleve de la mano? Bueno, como señalé, hay muchos programas del Ministerio de la Vivienda que son intensivos en mano de obra y que además generan un bienestar social. O sea, Chile tuvo una crisis social hace unos meses, Claro, y esa crisis está ahí. Y hay que, latente. entonces, esas inversiones hacerlas para mejorar los barrios, mejorar la vivienda, mejorar la comunicación, el transporte, construir parques, jardines, darle, digamos, que esa inversión además tenga un rédito social, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado tenemos la crisis hídrica, que viene del cambio climático, donde había un programa bastante Programa fuerte. de embalses. Y eso también va a ir a eso, digamos, hay inversiones que el Ministerio de las Públicas, de hecho, estaban aumentando fuertemente el presupuesto. Ahora uno se encuentra con otros problemas. Faltan ingenieros, faltan personas que administren. Entonces, el tema no es tan sencillo. Hay la voluntad, está la experiencia. Chile tiene experiencia en reconstruirse. Después de cada terremoto Claro. tenemos que reconstruirnos. Se está hablando de que es necesario también, por ejemplo, una unidad coordinadora, como hubo después del terremoto, que realmente coordine todos los esfuerzos del gobierno y de los distintos ministerios, de manera que no se dupliquen y que tampoco haya trabas, y que se puedan salvar algunas trabas administrativas y este tipo. Así que eso es un poco y las políticas públicas siguen. Si el gobierno tiene políticas de infraestructura fuertes, hay un plan de concesiones muy importante, aparte de lo que invierte el Ministerio de las Públicas siempre, y el Ministerio de la Vivienda, ¿no? Por lo tanto, me van a preguntar por la minería. Bueno, la minería sigue su curso. Codelco tiene sus proyectos estructurales que están a medio camino, algunos, a Chuqui Subterráneo todavía le falta, está el nuevo nivel mina de Teniente, que está ahí a medio camino. Está por empezar un proyecto importante en Salvador, que es la continuidad de Salvador, el proyecto Rajo Inca, que son del orden de 1.300 millones de dólares de inversión. Antofagasta Mineral se está invirtiendo en los pelambres, también del orden de 1.300 millones. No son megaproyectos, pero sí son proyectos importantes, pero que tampoco son intensivos en mano de obra, que es lo que está el talón de Aquiles en este minuto, dar trabajo. Perfecto. A ambos les escuché sobre la importancia de tener planes de asociaciones público-privadas, los famosos APP en Perú. Acá en Chile tenemos también varias experiencias al respecto. ¿Qué tan clave es que se dinamicen, que estas asociaciones realmente se agilicen, pongan proyectos sobre la mesa? ¿Qué tan clave va a ser este tipo de asociaciones para levantar la actividad de infraestructura, particularmente, Mercedes, en Perú? Y Ricardo, después te quisiera saber tu opinión respecto del rol de la asociación público-privada acá en Chile, particularmente para salir de esta emergencia y de esta crisis. Yo creo que si nos enfocamos en este año que queda antes de las elecciones, en resolver, en que los proyectos que estaban en marcha vía APPs avancen, ese es un gran logro. O sea, tenemos que sacar el metro de Lima, que estaba por la línea 2, se paró, tiene que volverse a reanudar el proyecto. El aeropuerto del Callao, o sea, el Jorge Chávez, es un proyecto que también tiene que reevaluarse para que se pueda ejecutar. Tenemos que hacer la red de aeropuertos, una serie de carreteras que estaban en marcha. Entonces, si reanudamos puertos, aeropuertos, entendiendo que hay que hacerlo diferente porque hoy día ya cambió la circunstancia. El tema de los aeropuertos, ustedes lo saben, con LATAM, ¿no? O sea, la situación de LATAM está habilitada. ¿Cómo va a ser su futuro? No lo sabemos. Entonces, toda esta parte de vuelos
se ve complicadísima, pero entonces, ¿qué diseño para poder avanzar de alguna manera con estas obras de infraestructura? Yo creo que es fundamental, ¿no? Telecom, todo aquello que nos permita caminar y que ya está en proceso, eso sería lo más importante. Ricardo. Bueno, nosotros vamos un poquito más adelante que Perú. Estamos en la segunda oleada de las licitaciones. Hay muchas carreteras, por ejemplo, que están siendo relicitadas, segundas licitaciones. Y también hemos hablado de la segunda y tercera generación de concesiones. Yo creo que las concesiones van, hoy día, bueno, hay relicitaciones de aeropuertos, de carreteras, hay algunas carreteras adicionales, están las terceras pistas. Hoy día las carreteras nuestras se han hecho estrechas, sobre todo en las que convergen hacia Santiago, pero también están las concesiones o asociaciones público-privadas, por ejemplo, las cárceles, eso quedó parado y en realidad necesitamos proveer más infraestructura a las cárceles. Los presos, los reos están realmente en algunas cárceles en condiciones infrahumanas. Los hospitales ahora están de moda, ¿verdad? Gracias a que hubo algún empuje para construir muchos hospitales, tanto de parte del Estado como en concesión, hemos podido sortear airosamente la pandemia hasta el momento, pero eso es algo que tiene que continuar. Y hay otros, bueno, todas las partes de las concesiones sanitarias, esas ya están funcionando, han sido exitosas, la cobertura de agua potable es muy alta, prácticamente 100% en las ciudades, cobertura de tratamiento de aguas servidas también. Sin embargo, con la escasez hídrica probablemente vamos a tener que ir a uso de aguas desaladas, aguas de mar, probablemente allí también hay algo de inversión. Y donde no ha habido inversión fuerte es los puertos, y yo creo que pronto pudiera haber algún problema portuario. Se ha hablado del megapuerto de San Antonio y el megapuerto de Valparaíso, ahí compiten, probablemente hay que ser sensato, un país como este no puede tener dos megapuertos compitiendo, debería haber uno de ellos, que sea más conveniente técnicamente y económicamente. Y eso hay que apoyarlo. Y esas son obras muy grandes, de largo plazo y que se van a ir construyendo por etapas. Yo creo que la asociación público-privada es un motor, es una forma de que los privados aporten y el Estado entonces los recursos que ahorra, donde no los está gastando, los use en donde realmente puede incidir en el desarrollo social, ¿no? Chile tiene una larga trayectoria, ya más de 25 años en concesiones y debiera continuar. Eso es importante. Ahora, porque claro, ustedes me hablan de que las oportunidades existen sectores que se pueden dinamizar más rápido, básicamente de la mano de la infraestructura, porque son proyectos que ya están andando, pero por el lado de la inversión privada, ¿cuál hoy es la mayor preocupación para los inversionistas en Perú, Mercedes, y Ricardo acá en Chile, después? Mercedes. Bueno, yo creo que la reanudación económica es prioridad para ellos. La gente en el sector privado no quiere dejar a sus trabajadores fuera, pero es cierto que muchos están perdiendo empleo. En un mes creo que perdimos como 2 millones de empleos en Lima, ¿no? Es un tema dramático. Y va a haber empresas que simplemente no se van a recuperar. Creo que lo que va a haber es una intencionalidad de trabajar muy de la mano con el Estado, sí, por ejemplo, en todas aquellas obras que tienen de infraestructura social, ¿no? Yo creo que como las cárceles, como los colegios, como los centros de salud pública y la organización de ellos. Pero lo que sí tienen temor es qué hay en el futuro próximo en lo político. Eso está generando demasiado ruido. Obviamente nosotros hemos sido ambos países exitosos por ser democracias con Estado de Derecho, con libertad económica y menos intervencionismo ni populismo, digamos, de parte del Estado. Si bien puede haber una intervención del Estado, porque el Estado tiene que entrar y regular, pero lo que tiene que haber es un balance entre lo público y lo privado que permita avanzar, ¿no?
Y lo que se está viendo, y yo estoy segura que también lo está pasando en Chile, por ejemplo, es el tema reformas casi inconsultas con el Ejecutivo de parte del Congreso, en temas tan fuertes como, por ejemplo, a las AFPs de pensiones, Sí. como el tema de financiamiento, o sea, perdonar las deudas a la gente sin pensar que ya se están reestructurando de buena manera las deudas, tanto de las personas como de las empresas, el no pago de los servicios públicos. Mm, Todo eso está saliendo del Congreso y dices, está bien, tú quieres ayudar al ciudadano, pero al final pierde el ciudadano porque el ahorrista tiene que recuperar sus recursos que está usando el sistema financiero. Y así se va a perder. Lo mismo, bueno, digamos, las empresas que han hecho inversiones tienen que tener un equilibrio, ¿no? Sea en gas, sea en electricidad, en teléfonos, en internet. Entonces, tenemos que pensar con criterios más, con una buena base analítica, ¿no? Por hacer bien a la población, terminamos haciendo un daño terrible y vamos a perder esas posibles inversiones. La incertidumbre política está haciéndonos mucho daño, ¿no? perfecto. Ricardo, yo creo que es algo muy parecido a lo que pasa en Chile. Sí, se ¿Cómo lo repite. interpreta? Pero mira, lo que los inversionistas buscan siempre, primero, certeza jurídica. O sea, Estabilidad, claro. no le cambien las reglas y que las reglas que existan que no le tuerzan la nariz los tribunales. ¿Ah? Y Mm, eso se ve, por ejemplo, con litigios con las direcciones de obras municipales, en proyectos de vivienda. También se ve, ¿no?, el tema que está en discusión de los derechos de agua. Lo otro es reglas claras, por supuesto, y estabilidad de esas reglas. Y Chile en ese sentido ha tenido una trayectoria bastante buena, o sea, es un país confiable, pero no podemos echar a perderlo, no podemos echarlo a perder, porque si no los inversionistas, hay muchos lugares otros donde ir a poner sus bienes, su riqueza para producir más riqueza, ¿eh? Y lo otro creo que en este minuto hay dos temas bastante complejos. Eh, en el tema de la ley de medio ambiente han quedado algunos vacíos y que quedan donde se producen, yo diría, abusos que no puede ser que proyectos importantes tomen tanto tiempo en ser aprobados ambientalmente. Cuando uno ve, por ejemplo, que el estudio de un impacto ambiental de una planta desaladora mediana es 1,5 metros de archivadores, cuando después se juntan las preguntas, los adendas y las cosas, y que ha tomado casi 3 años, uno dice, algo no está funcionando, porque no es algo tan inédito en el mundo el aprobar ambientalmente una planta desaladora. Entonces, lo doy como ejemplo, o sea, hay cosas que son burocracias que se van creando, que hay que en algún minuto alguien tiene que ir a cortar eso para que esto fluya, ¿eh? También hay muchas reglas y muchas cosas que a veces entorpecen a los proyectos. La permisología, o sea, son cientos y algunas veces miles de permisos. Entonces, eso retrasa los proyectos, los encarece y finalmente ahuyenta a los inversionistas. Perfecto. Mire, yo, en honor al tiempo, voy a empezar a hacer las preguntas que nos han llegado al chat. Son varias y bien interesantes todas. Tenemos una acá de Juan Eduardo Coimans, de CID Ingeniería, y pregunta a Mercedes Arauz, ¿cuáles serían las 3 medidas pro inversión que propondría para Perú? Ya te Bueno, al estoy igual que adelantando, lo que ha Mercedes. mencionado, sí, al igual que lo que ha mencionado Ricardo, todo el tema de cuántas autorizaciones requerimos de cuántos actores Mm, en lo que es hacer obras de inversión de cualquier tipo, infraestructura, minería, es cerros de documentos. Y cuando ya tienes la obra en marcha y hay que hacer un ajuste, por ejemplo, como hay todo este temor a la corrupción, que evidentemente nos ha hecho mucho daño, claro. el funcionario no quiere firmar. Entonces hay que asegurarle al funcionario de que si toma una decisión técnica, no va a venir la Contraloría o la Fiscalía a tratar de meterlo a la cárcel, aun cuando haya hecho una decisión meramente técnica, ¿no? O sea, atormentarle la vida para que tenga que pagar
eternamente abogados, ¿no? Hasta el día de hoy yo tengo que ir a veces a la fiscalía, menos mal solo como testigo, pero digamos, es el tema de permanentemente estar 10 años después, 20 años después, revisando proyectos de inversión que han tenido sus impactos, ¿no? Y han tenido valor técnico. Entonces, una reforma del Estado que comience a facilitar las cosas, realmente, y a hacer las cosas con transparencia, con claridad, que permita, con menos trámite, con menos individuos tomando decisiones que pueden ser contradictorias. O sea, la decisión que toma el Ejecutivo es contradecida por una municipalidad y ahí uno dice, ¿qué pasó? ¿No? Ese es el tipo de cosas que tenemos que trabajar. Y bueno, para hacerla rápida en la reactivación, el diálogo. Para resolver este tema de reactivación y reanudación de actividades, necesitamos dialogar con los actores, darle la bienvenida y trabajar con ellos para conseguir hacer más actividades. Por ejemplo, todo lo que es vivienda. Vivienda es una gran oportunidad para Perú. Y vivienda ambientalmente amigable, ¿no? Hemos conseguido créditos promocionales de entidades financieras multilaterales que nos permite tener tasas de interés súper bajas para los fondos de vivienda, de menos de 6% inclusive, que pueden hacer que familias tengan vivienda digna, inclusive amigables con el medio ambiente. Entonces, todas esas posibilidades las puede hacer el Estado, pero tiene que hacer un esfuerzo de llegar con el sector privado, porque esa oferta no la puede dar el sector público puramente, más que ayudándose. Tengo una pregunta, Ricardo, de Jaime, no sale su apellido acá ni la empresa, pero dice que el teletrabajo, que llegó para quedarse, entre paréntesis, hará disminuir los viajes a la oficina. Tendremos resistencia a movilizarnos en vehículos colectivos, buses, metros, aviones, cruceros, etc. ¿Esto hará que la infraestructura sobre a futuro? La verdad es que no creo. Yo pienso que efectivamente el teletrabajo nos va a ayudar mucho, pero no creo que la infraestructura de transporte que hoy día tenemos es deficitaria. Por lo tanto, a lo mejor nos ponemos a tono, pero no va a sobrar. O a lo mejor pensarla diferente también. Sí, es no? distinto. Yo creo que es interesante lo que ha ocurrido. No todas las cosas de la pandemia son negativas, sin duda, pero yo creo que el transporte público siempre... Necesitamos mejorarlo, llegar a más lugares y ordenar quizás también las ciudades. Las ciudades, Santiago es una ciudad muy, muy segregada, que es poco amigable. Hay barrios donde no hay farmacias cerca, la gente tiene que trasladarse a otra comuna para ir a comprar. Y así, o sea, tenemos que de alguna manera también hacer los barrios más amigables, probablemente a tener más ciclovías. Hay un concepto que se llama la ciudad de 15 minutos, digo, que en 20 minutos todas las personas vivan y que tengan todas las cosas necesarias dentro de un radio de 20 minutos o 15 minutos caminando. En realidad es un concepto muy interesante, que se da en ciudades europeas, no en las ciudades más bien del siglo XX, que crecieron de otra forma. Ricardo, me quedo contigo también porque José Manuel de CDI te pregunta si ves que la ley de financiamiento urbano compartido, la FUC, alguna posibilidad real de que se comience a utilizar. Voy a ser bien honesto, no la conozco en detalle. Es una ley reciente y no conozco los detalles, pero me imagino que como todas las cosas, algunos inversionistas van a encontrar cómo poder usarla para producir mejor ciudad. Yo creo que es importante avanzar en ese sentido. Nuestras ciudades necesitan inversión en infraestructura urbana, mucha, y sobre todo en aquellos sectores o comunas más postergadas. Claro. Mercedes, para ti una pregunta de Manuel Viera. El Perú tomó en serio la minería hace unos 10 años. ¿Qué están haciendo contra la minería ilegal y el problema de Madre de Dios? Bueno, efectivamente, el tema de Madre de Dios ha sido prioridad, sobre todo en este quinquenio. Ha habido una intervención importante de las Fuerzas Armadas con la policía para poder, ya, digamos, tomar control de la zona, pero a la misma vez de otros ministerios para ayudar a evitar que haya esa minería que hace daño al ambiente, porque es de oro y obviamente usan mercurio en agua, que no debería pasar.
Entonces, se está trabajando muy fuerte para poder, por ejemplo, recuperar a las mujeres que están en esa zona, víctimas de la trata, niños, niñas también. Se está trabajando en darle alternativas productivas. O sea, hay todo un trabajo, un esquema que comenzó a diseñarse cuando estábamos en el gobierno con PPK, y creo que esa intervención que hizo el posterior, ya la continuación de esa intervención está ayudando en alguna medida, pero ese es un trabajo de largo plazo. Es bien complicado. Tenemos la otra minería informal, digamos, la pequeña minería informal, que está más bien en socavón, no es la minería que hace el daño ambiental tan profundo como Madre de Dios. Y con ellos hay que trabajar unas facilidades para que también se formalicen. Porque el tema de la informalidad no es solamente pues, del empleo que tenemos en las ciudades, sino también en el campo. Y podríamos sacarlos a estas personas de ese espacio y hacer una buena minería, pequeña minería de calidad, que también sea ambientalmente amigable y que pueda ayudarlos a funcionar. Pero hay que reducir también otra vez la cantidad de trabas para que esos procesos se ejecuten, ¿no? Perfecto. Roberto Agar, de Penta Ingenieros, para Ricardo. ¿Cómo ves la evolución del mercado de la ingeniería minera en Chile para los próximos 2 años? La ingeniería para minería en los próximos 2 años. Sí. Yo veo que no va a ser un carro que va a tirar a la ingeniería. Yo creo que siempre hay demanda, pero no hay grandes proyectos en vista, y yo creo que esto va a tomar más tiempo. Quizás más a futuro habrá una segunda ola de proyectos mineros, pero hoy día más bien están en proyectos más bien de mantención, de pequeñas... salvar cuellos de botella o mantener. En ese aspecto, yo creo que la demanda de ingeniería en minería no va a tener un impacto muy fuerte en los próximos años. Puede ser un poco mejor que este año o el año pasado, pero no nada mayor. ¿Puedo hacer una pregunta a Mercedes? Sí, claro. Sí, por supuesto. Yo te quería preguntar, que nos contaras, porque algo yo sé que tú sabes, de este tema de los contratos de obras públicas, porque es un tema que yo sé que a mucha gente aquí en infraestructura le va a interesar. En Chile ha habido una alta conflictividad en los contratos de construcción, en obras públicas, en minería, etc. Y en Perú han hecho avances muy relevantes. O sea, por ejemplo, ustedes incorporaron dentro de la ley del Ministerio de Obras Públicas los mecanismos tempranos de resolución de controversias, que en inglés son los DRB, Dispute Review Boards. Y yo creo que eso fue un paso trascendental, porque eso mejoró notablemente, tiene que mejorar notablemente la convivencia entre los constructores y los grandes mandantes. Y además están usando contratos tipo NEC, unos contratos internacionales creados en el Reino Unido, y que también los están aplicando muy fuertemente en Perú. Y yo entiendo que todas las instalaciones que se construyeron para los Juegos Panamericanos que hubo en Lima recientemente, se usaron contratos tipo NEC con un tremendo éxito. Se terminaron en plazo, en costo y sin grandes conflictos. ¿Podrías contarnos usted esa experiencia? Esa experiencia, como digo, ha sido extraordinaria porque nos permitió, claro, la experiencia de Gran Bretaña haciendo Juegos Olímpicos nos permitió no solo construir, sino operar durante el evento de una manera realmente perfecta y cumpliendo con los plazos, con ahorros en algunos momentos, algunas veces tenían que subir un poquito gracias a estos contratos NEC, ¿no? Pero en general ha sido más económico por los tiempos de cumplimiento, y es por eso que hemos hecho un convenio otra vez y por concurso que ganó Gran Bretaña para la elaboración de las medidas que vamos a hacer para la recuperación con cambios en las zonas que fueron afectadas por el Niño Costero en el 2017. Hay algunas obras pequeñas que no van ahí, pero son las obras mayores, ¿no? El manejo de las cuencas, el tema de ríos pluviales, en fin. Y hospitales y colegios, que van a ayudar muchísimo. Lo hemos hecho también con Francia, un convenio de esa naturaleza, gobierno a gobierno, para algunos hospitales que los teníamos parados. Hicimos algo que lo pasaron por ley, pero que permitía que pudiéramos continuar con la operación de la obra cuando había un conflicto. Eso salió, y la Contraloría nos permitía que
bueno, la resolución del conflicto con el operador que fue contratado fuera por otra vía y pudiéramos contratar con alguien más y culminar la obra. Y eso es bien importante, porque muchas veces terminamos con conflictos y no se culminan las obras, ¿no? Entonces son algunas cosas que se han hecho. Vamos a hacer un hospital en el Cusco así, después tenemos el aeropuerto de Chinchero en el Cusco también con un convenio gobierno a gobierno con Corea del Sur. Ahora, lo que yo creo que al final eso debe ser trasladado al propio sector público, ¿no? Esas habilidades. Hay que cambiar un poquito la ley de licitaciones y contrataciones del Estado para que aprendan a incorporar estos modelos más simplificados que ayudan a que podamos ejecutar las obras bien y sin tanta demora, ¿no? Y sin tanta burocracia como nos hemos dejado. Muchas gracias. Gracias, Mercedes. Vamos a dar paso a una última pregunta. Le vamos a habilitar el micrófono, sí que nos ha pedido, para don Elías Arce. Le pido que nos ayuden desde Editec. O Elías, tú mismo te puedes activar tu micrófono. Ahí, ¿está activado? Sí, se escucha. Ya. Oye, sí, más que pregunta, yo quería hacer un comentario. O sea, hoy día, por lo menos en lo que a mí respecta, la principal preocupación es el tema del empleo. Lo que nosotros estamos viviendo, más que una crisis económica, si bien es una crisis económica, pero sobre todo es una crisis del empleo. Los sectores, por ejemplo, cuando hablamos de la caída del PGB, o el Producto Interno Bruto, y la caída del empleo, sectores que han tenido crecimiento, como la infraestructura y la minería, o que se han mantenido, emplean poca cantidad de gente. Y los sectores que usan mucha gente, como el turismo, el comercio, la construcción, están caídos, y eso significa que el problema que tenemos nosotros del empleo es un problema inmediato, de corto plazo y tremendo. Ahora, yo creo que en este sentido no son las obras de la minería, ni las grandes obras de infraestructura las que nos van a resolver el problema de corto plazo que tenemos. Cuando hablo de corto plazo, estoy hablando de algunos años. Entonces, tenemos que buscar solución en obras que puedan ser ejecutadas de inmediato. Y yo creo que ahí una posibilidad clara son los alcaldes, son las municipalidades. Las municipalidades tienen cientos o miles de proyectos. Yo escuchaba a la alcaldesa Leitao de Peñalolén, decía, tenemos una infinidad de proyectos en vías peatonales, ciclovías, plazas, iluminación, mejoras de habitabilidad de casas antiguas, etcétera, que además, digamos, de activar el empleo, contribuyen a hacer más vivibles las ciudades, los barrios, y a contribuir a la equidad social. Entonces, yo creo que hoy día ese tiene que ser nuestro principal. Desgraciadamente, digamos, no es algo que ayude a la industria de la ingeniería de consulta, que vive más de las obras de mayor plazo, pero algo puede contribuir al respecto. Eso es lo que quería comentar. Perfecto, Elías. Bueno, ya quedaron varias preguntas en el tintero. Vamos a hacérselas llegar para ver si en alguna oportunidad se les puede responder directamente a todas las personas que nos escucharon y se conectaron, alrededor de 100 personas que estuvieron en este encuentro. Quedarnos con algunas de las reflexiones, o sea, escuchar a Mercedes sobre el diálogo, que es importante, el diálogo entre los distintos actores para poder agilizar las inversiones, para poder agilizar también o simplificar los procesos, flexibilizarlos, de manera de poder generar más empleo. Eso es lo que hoy día nos preocupa. Ricardo lo mencionó permanentemente durante toda su exposición y durante todas las preguntas que le pudimos realizar. El foco está en eso, en generar empleo, en generar mayor, y también tener cierta estabilidad institucional para poder seguir adelante con todos los proyectos que tenemos pendientes, no solamente en materia de proyectos de la gran minería, sino también en temas de infraestructuras y obras públicas, que por lo que he escuchado aquí es realmente lo que va a poder movilizar y generar, porque tiene la capacidad de generar mayores empleos.
Muchísimas gracias, Mercedes, muchísimas gracias, Ricardo, por haber participado de este encuentro. Nos quedan muchas preguntas, podríamos hacer nuevos encuentros para poder seguir dialogando sobre la situación de nuestros países, que tenemos mucho en común, no solamente de base en términos de crecimiento y de desarrollo, sino también de desafíos, digamos, que sortear. No sé si Mercedes ni Ricardo, ustedes quieran agregar algo más para despedirse de este panel. Mercedes. Sí, yo creo que es importante que pensemos la economía como un todo, que sí hay que reactivar todas las actividades. En realidad es cierto, también las obras públicas más pequeñas tienen todo el sentido del mundo, pero la capacidad fiscal tiene un límite, entonces requiere impuestos, y para poder hacer eso tenemos que movilizar todo tamaño de empresas para que podamos seguir haciendo esas pequeñas obras, las grandes, y bueno, todo para poder llegar a caminar. Por eso es importante movilizar a toda la actividad productiva para que comience a generar más empleo, ¿no? Gracias, Mercedes. Ricardo. Yo quería terminar con una reflexión. Desde hace algunos años, quizás 15 años, la industria minera, que vio amenazada su estabilidad, creó un concepto que dice sustentabilidad. Las cosas que hacemos tienen que ser sustentables o sostenibles. Creo que la palabra correcta de la Real Academia es sostenible. Y eso significa que hay que combinar tres cosas. Por un lado, y lo tienen en sus planes estratégicos, y yo creo que habría que copiar. Ellos siempre ven tres pilares: medio ambiente, licencia social o medio ambiente social y gobernanza. Dentro de la gobernanza, por supuesto, está todo lo que tiene que ver con las leyes, la economía, la administración, la ética de los negocios, y yo creo que si miramos la economía y la política bajo ese prisma, de esas tres patas que sujetan, la verdad es que estaríamos bastante mejor. Y en eso yo invito a copiar a las empresas mineras que se dieron cuenta que si no fundaban su progreso y sus inversiones y su negocio en estas tres patas, estaban destinadas a desaparecer. Por lo tanto, la sostenibilidad de las empresas y la sostenibilidad de los países hay que basarla en esas tres patas. Eso, para terminar. Yo antes me iba a despedir, pero quisiera leerles una pregunta sí que nos hacen desde México. No quiero dejarla de lado porque también nos están escuchando desde fuera de Chile, fuera de nuestra frontera. Hugo Barrientos, de Emerson, de México, pregunta también algo bien particular y bien interesante respecto del futuro de estos temas, que es ¿cuál es la visión que ambos tienen, tanto Mercedes como Ricardo, en cuanto a la tecnología, automatización o transformación digital, pensando en los nuevos desafíos de la minería, desafíos operacionales de la minería? ¿Cómo ustedes ven estos procesos de transformación digital, automatización y tecnología en sus respectivos países e industrias mineras? Mercedes. Bueno, en realidad yo creo que ya estamos en eso. Las empresas mineras están entrando en la automatización, en el uso de la bioquímica, en fin, están en todo. Es más, o sea, por ejemplo, parte del proceso de la reanudación de actividades ha implicado que los gerentes operacionales en los sectores mineros que ya están en operación ya aprendan a trabajar todo en teletrabajo, inclusive manejar la mina desde sus casas, ¿no? Entonces sí, ya hay un proceso avanzando en ese sentido y va a seguir, ¿no? Es parte de lo normal, que la tecnología ayuda a cambiar las cosas. Lo importante de la minería, como digo, es por un lado lo que podemos recaudar en impuestos, pero sobre todo que tiene también un alcance interesante en sus encadenamientos hacia atrás. Ustedes que son consultores son parte de esos encadenamientos, ¿no? Entonces yo creo que hay una posibilidad de generar muchos encadenamientos que generen valor, por un lado, y empleo también, porque son requeridos. Entonces ahí hay un espacio grande de trabajo por ese lado de los encadenamientos. Y creo que, bueno, en el sector construcción sí hay posibilidades de manejo interesante para la construcción de infraestructura. No tiene que ser, como digo, la más grande, pero toda infraestructura ayuda a generar encadenamientos también en términos de compras al interior del país. Ricardo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves estos procesos? Bueno, lo veo como algo que está aquí ya, no es del futuro, no es de los próximos años. Hoy día hay minas, las minas más modernas,
que se manejan desde una sala de control desde Santiago o desde Antofagasta. Los camiones, estos grandes camiones de 300 toneladas o más, son autónomos, viajan, o sea, funcionan solos. O sea, el conductor está ahí solo por si acaso, pero el camión autónomo total, o sea, como los vehículos estos que está construyendo Tesla, ¿no? Y así, hay muchas iniciativas. Me tocó ver algunas iniciativas de cómo automatizar y mecanizar sin que no haya ningún operario en una mina subterránea, o sea, todo automático. Y eso va a venir, está en proceso y se está trabajando, y eso tiene ventajas de muchos aspectos, o sea, por supuesto, seguridad de las personas, ya no están sometidas a los accidentes, pero además todo es mucho más controlable, así que yo creo que la innovación y la creatividad humana es infinita, por lo tanto, y esto ya empezó y va a continuar, mejorando la productividad, mejorando la seguridad, y por supuesto, entonces, el problema es que se requieren menos personas. Eso sí. Esas personas normalmente van entonces a las factorías donde se producen estos equipos y trabajan en otras cosas, la mantención, en la fabricación y todo. Por lo tanto, no es que se destruyan trabajos, ¿eh? Se crean, No, hay transformaciones de la exactamente. Ahí está el tema de la reconversión y cómo nosotros podemos aportar en eso. Muchísimas gracias por la conversación. Ha sido muy, muy, muy interesante. Gran parte de nuestra audiencia nos está escribiendo, felicitándolos y agradeciendo por la charla que han tenido esta tarde. Muy agradecida también de que me hayan invitado a participar de este encuentro. Y muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Mercedes. Gracias, Ricardo. Hasta un próximo encuentro. Gracias. Adiós, Mercedes, que estés muy bien. Adiós, Ricardo, un placer también. Gracias a todos. Gracias más, Paula y Francisco. Muchas gracias. Está por ahí también. Gracias. Chao, gracias. Muchísimas gracias, Mercedes. Chao. Ricardo, un millón de gracias. Gracias a ti por invitarme. Y Paula, Gracias, Paula. muchísimas gracias también. Gracias a ustedes por invitarme también a ser parte de esto. Gracias. Gracias, adiós.